Dicen que a los 70 años uno debería estar rodeado de amor, respeto y gratitud. En mi cumpleaños número 70, yo estaba rodeada de personas. Pero el amor, ese se había quedado en el pasado. Organicé cada detalle de la fiesta, las flores, la música, la comida, con la esperanza de ver a mi familia unida, aunque fuera por una sola noche. Compré mi propio pastel, alquilé el salón comunitario donde celebré durante años los cumpleaños de mis nietas y pagué en silencio el catering que mi hija aseguraba que era un regalo. Quería que fuera especial. Quería sentir que mi vida había tenido sentido, que los sacrificios habían sido notados, que la juventud que dejé atrás había valido la pena. Pero lo que recibí aquella noche fue una respuesta fría de la vida, una respuesta con brillantina, cinta dorada y crueldad. Valeria llegó tarde, como siempre, pero esta vez con una sonrisa desbordante y una caja entre las manos. La gente aplaudió. Ella levantó los brazos como si fuera la estrella de la noche. ¿Y yo? Yo sonreí, porque eso es lo que hacen las madres. «Señoras y señores», dijo ella, interrumpiendo la música. «Hoy es el día de la mujer que me dio la vida y que hizo tanto por todos los que estamos aquí. Por eso, preparé un regalo muy especial. Se lo merece». Todos sonrieron. Algunos levantaron sus celulares. Yo me puse de pie, emocionada, sin saber qué decir. Y entonces sacó la corona de la caja, dorada, brillante, de plástico barato, pero con suficiente brillo para llamar la atención. Se acercó a mí y antes de colocarla sobre mi cabeza, se giró hacia todos y leyó en voz alta: «Reina de la vergüenza». La sala estalló en carcajadas. Un primo, lejano, casi tiró su copa de vino de tanto reír. Mis nietas parecían confundidas, pero reían igual, imitando a los demás. Mi hermano bajó la cabeza. No sé si por vergüenza o para no mirarme. ¿Y yo? Yo sonreí. Asentí. Abracé a Valeria como si aquello fuera normal, como si fuera gracioso, como si mi alma no acabara de romperse por dentro. La fiesta siguió. Todos actuaron como si nada hubiera pasado. Yo, sentada junto al pastel, fingía disfrutar los brindis, las felicitaciones, los discursos vacíos. Pero mi mente giraba en silencio, porque nadie allí sabía lo que yo sabía. Nadie imaginaba lo que había hecho 3 semanas antes de esa fiesta. Ni siquiera Valeria. Ella pensaba que podía reírse de mí, que podía jugar con mi dolor, que podía avergonzar a la mujer que la crió sola, que le limpió el vómito en la infancia y le pagó intercambios en el extranjero hipotecando su propia casa. Valeria siempre fue brillante, encantadora, de esas personas que entran a un lugar y hacen que todos giren a su alrededor. Desde pequeña supo manipular con una sonrisa, supo hacerse la víctima y también supo usar palabras como cuchillas, escondidas tras halagos. Creció culpándome por todo, por no tener un padre, por haber vivido años en un apartamento diminuto, por no haber conseguido un trabajo mejor. Una vez me dijo: «Eres una decepción constante, mamá. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nadie te lo dice en la cara». Esa noche, al escuchar las risas y sentir el peso de la corona sobre mi cabeza, lo entendí. Ella no había cambiado. Solo aprendió a ser más cruel con más elegancia. Pero lo que nadie imaginaba era que esa fiesta, para mí, era una prueba, un experimento. Quería ver cómo reaccionaba cada persona allí. Quería observar quién me amaba y quién simplemente me toleraba. Y ahora lo sabía. Entonces, en el silencio del baño del salón, mientras todos brindaban y posaban para fotos, abrí mi celular. Entré al aplicativo del registro notarial y finalicé el documento que había estado guardado en borradores durante semanas.
La nueva versión de mi testamento, sin Valeria, sin nadie de esa sala. Solo una fundación que ayuda a madres abandonadas, esas que, como yo, lo dieron todo y recibieron una corona de humillación. La fiesta terminó. Recibí besos fríos, abrazos apresurados y promesas vacías de «nos vemos pronto». Pero lo que Valeria nunca entendió es que el tiempo de la sumisión había terminado. Se convirtió en el tipo de hija que siempre critiqué en los demás. Y, con ironía, yo me convertí en la clase de madre que ella despreciaba. Una mujer que, al final de su vida, decidió dejar de fingir que todo estaba bien. Pero esta historia está lejos de haber terminado. Dicen que el dolor, cuando no se habla, se acumula. Se esconde detrás de sonrisas amables, de platos bien servidos, de saludos educados. Durante años, eso fue mi vida. Un desfile de silencios disfrazados. Y Valeria, ella fue mi espejo más cruel. Después de aquella noche, cuando todos se fueron y el salón quedó en silencio, caminé sola por entre las mesas vacías. Había restos de torta, copas sucias, servilletas arrugadas, y en una de las sillas, olvidada, estaba la corona. Esa corona barata que gritaba lo que tantos ya pensaban en voz baja. Reina de la vergüenza. La tomé entre mis manos. Pensé en quemarla, en tirarla a la basura, en romperla. Pero no. Decidí guardarla, porque algo dentro de mí despertó esa noche. Algo que había estado dormido por años. La voz de la mujer que fui antes de ser madre, antes de convertirme en sirvienta emocional de todos. Durante mucho tiempo, viví creyendo que ser buena madre significaba aguantar, soportar, sacrificar. Que decir no era egoísmo, que poner límites era falta de amor. Pero lo que nunca me dijeron fue que el amor, cuando no se equilibra, se transforma en deuda. Y Valeria, ella vivía como si yo le debiera la vida. De niña me culpaba por la ausencia de su padre. Nunca entendió, o nunca quiso entender, que él fue quien se fue. Un hombre encantador en las calles, pero monstruo en casa. Cuando la golpeó por primera vez, tenía solo 4 años. Y aún así, durante años, ella preguntaba por él como si fuera un héroe. Cuando le dije la verdad, me llamó mentirosa. Me gritó que yo lo había espantado, que si él se fue fue porque no lo supe amar. ¿Puedes imaginar eso? Recibir el odio de la persona por la que renunciaste a todo. Pasaron los años, y con cada etapa de su vida llegó una nueva forma de crueldad. En la adolescencia me decía que le daba vergüenza, que sus amigas no podían venir a casa porque mi madre es muy rara. Y cuando pedía explicaciones, se reía. «Ay, mamá, no te tomes todo tan en serio». Después vinieron las universidades. Yo trabajaba limpiando casas y cocinando para otros. 3 empleos en un solo día. Me dolían los huesos, pero nunca dije que no. Pagué intercambios, computadores, ropa de marca, y todo para escucharla decir que yo solo hacía lo mínimo como madre. Una vez, cuando no pude transferirle dinero porque simplemente no tenía, me dejó de hablar por 2 meses. Pero lo más doloroso no eran sus palabras, era su forma de mirar. Como si yo fuera una carga. Como si mi existencia misma fuera una vergüenza. Y aún así la amaba. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Nos convencen de que el amor todo lo cura, pero nadie habla de lo que el amor mal correspondido destruye. Después de la fiesta, volví a casa sola. Me senté en la sala con la corona sobre las rodillas. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí, una tormenta. Encendí la televisión. Nada. Abrí un libro. No podía concentrarme.
Solo pensaba en lo que todos habían dicho, en cómo se habían reído, y especialmente en cómo me había sentido invisible. Fue entonces cuando abrí la caja de fotos, esa que tenía escondida en el armario del cuarto. Fotos de cuando Valeria era niña, su primer dibujo, su primer diente, una carta que me escribió a los 9 años. Te amo, mamá. Nunca voy a dejar que nadie te haga daño. La ironía me aplastó. ¿Cómo se pasa de eso a una corona de vergüenza? Cerré la caja, apagué las luces y decidí que no lloraría más. No por Valeria, no por nadie. Al día siguiente recibí una llamada. Era de una tal Eugenia, amiga de mi juventud. Nos conocimos en la iglesia cuando yo tenía 20 y tantos. Hacía años que no hablábamos. Dolores. Vi la foto en las redes. ¿Estás bien? ¿La foto? ¿Qué foto? Entré a internet y allí estaba. Una publicación con mi imagen, usando la corona, con la frase: «Cuando tu madre no cumple tus expectativas, pero al menos puedes reírte en su cara». Publicada por Valeria, con cientos de likes, comentarios riéndose. Algunos diciendo «qué genia», otros llamándola la reina del humor negro. Sentí náuseas. La boca me supo a ceniza. Mis manos temblaban, pero no lloré. En lugar de eso, volví al testamento. Lo abrí y lo volví a leer, palabra por palabra. Cada línea era un alivio, cada cláusula una redención. Valeria no heredaría ni un centavo, ninguna de sus hijas tampoco. Mi casa, mi cuenta, mis joyas, mis objetos valiosos, todo sería donado. Pero dejé algo especial para ella, una carta, sellada, con una sola condición: que le fuera entregada el día que intentara reclamar la herencia. Lo que esa carta decía, eso aún no te lo puedo contar, porque esta historia solo comienza. Esa noche no dormí, no cerré los ojos ni un solo segundo. La imagen de la publicación de Valeria me taladraba la mente, mi rostro viejo, arrugado, confundido, y esa maldita corona. Esa imagen no se borraba, y peor aún, estaba en todas partes. Al día siguiente, alguien la compartió en un grupo de vecinos. Después apareció en el grupo del club de lectura. Incluso la señora Norma, del mercado, me preguntó si era una broma del Día de los Inocentes. La vergüenza no venía por lo que ellos pensaran, venía por lo que yo había permitido. Me quedé frente al espejo mucho tiempo. Miré mi rostro, las ojeras profundas, la piel flácida, las canas, y me pregunté, ¿en qué momento me perdí? No era una pregunta dramática, era una pregunta honesta, porque yo había tenido sueños, había tenido fuego en el pecho, había amado la pintura, la danza, el canto, había querido ser actriz, pero renuncié. Primero por mis padres, después por un marido que me dijo que el arte no paga las cuentas, y por último, por mi hija. Valeria se volvió mi proyecto de vida, mi única razón para continuar. Y ella me expuso como si fuera una caricatura, una burla, un chiste cruel que ahora recorría las redes. Me serví un café y con la taza temblando entre las manos, abrí la libreta donde guardaba anécdotas y frases que me gustaban. Encontré una que me detuvo en seco. El momento más peligroso en la vida de una mujer no es cuando se siente débil, es cuando se da cuenta de su verdadero poder. Y algo dentro de mí cambió. No iba a quedarme en silencio. No otra vez comencé a caminar por la casa. Toqué objetos, abrí cajones, observé las fotos y me detuve en uno que había guardado por años. Un casete viejo. Tenía una etiqueta escrita con mi letra. Dolores, prueba de voz, 1982. Lo puse en la grabadora.
Mi voz joven llenó la habitación. Cantaba un bolero. Mi voz sonaba tan viva, tan llena de sueños. Y entonces recordé quién había sido antes de que la vida me apagara. Esa misma mañana decidí salir. Me puse un abrigo rojo que no usaba desde hace años. Me pinté los labios y fui al centro cultural del barrio. Había una clase abierta de canto para mayores de 60 años. Entré. Nadie me conocía. Me senté en silencio al fondo. Y cuando la profesora preguntó quién quería cantar, levanté la mano. Canté con el alma. Con una voz quebrada, sí, pero con el corazón entero. Cuando terminé, hubo silencio. Y luego, aplausos. Verdaderos, limpios, sin burlas. Uno de los asistentes se me acercó y dijo: «Usted tiene algo, no sé qué es, pero no lo pierda otra vez». Y eso bastó. Regresé a casa con la certeza de que mi vida no había terminado, que aún podía reconstruirme. Pero eso significaba hacer limpieza. Y no solo de objetos. Tomé el teléfono y marqué a Valeria. «¿Mamá?», dijo ella sin emoción. «Hola, Valeria. Solo quería decirte que vi tu publicación». Hubo un silencio breve. Y luego, una risa. «Ay, mamá, ¿otra vez vas a hacer drama?». Todo el mundo se rió. «¿Por qué no puedes reírte tú?». «¿También?». «Porque no es gracioso», respondí firme. «Y porque fue cruel». «Ay, mamá, te juro que no lo hice con mala intención». «¿Y por qué no me pediste permiso para usar mi imagen?». Silencio. «¿Sabes qué? Olvídalo». Continué. «Solo quería que supieras que lo vi y que no estoy enojada. Estoy despierta». Colgué. No esperé respuesta. No necesitaba una, porque, por primera vez, había hablado desde mi centro, desde mi dignidad, desde esa parte de mí que había estado dormida. Pero Valeria no lo tomó bien. Horas después, publicó otra historia en sus redes. Esta vez, un video. Aparecía hablando a la cámara, con un tono sarcástico. «Mi madre ahora dice que está despierta. Despierta a los 70. Alguien que la despierte otra vez, porque parece que se olvidó de ser madre durante 40 años». Los comentarios fueron aún peores que antes. Memes, risas, insultos velados. Pero ya no me dolía igual. Ahora me indignaba. Ahora me encendía. Decidí hacer algo más. Volví a mi libreta y comencé a escribir. No pensamientos, no poesía. Una carta, una verdadera carta a mi hija. No con rencor, no con odio, con verdad. Cruda, directa, sin maquillaje. Y en esa carta le conté todo. Le conté cómo me sentí cada vez que me menospreció, cómo me rompía cada vez que me ignoraba. Le conté sobre su padre, sobre los golpes, sobre las lágrimas escondidas, sobre los trabajos que acepté en silencio para que nunca le faltara nada. Y le dije algo más, que la amaba, que siempre la amé, pero que ya no estaba dispuesta a ser su blanco. Esa carta la puse en un sobre y la dejé con mi abogada, junto al testamento, porque yo sabía que ese día llegaría. El día en que ella pensara que todo era suyo, que podría tomarlo todo sin consecuencias. Pero no, no esta vez. Ahora la reina de la vergüenza había vuelto a colocarse su verdadera corona, la de mujer, la de humana, la de sobreviviente. Y esto, Valeria, aún no lo sabes, pero lo vas a descubrir. Cuando lo hagas, será tarde, muy tarde. Pasaron los días. Valeria no me llamó. No escribió. No respondió. El silencio era su forma favorita de castigar. Lo usaba como un muro, como una forma de poder. Y aunque el silencio duele, esta vez fue distinto, porque no venía desde la sumisión, sino desde la elección.
Yo había dejado la carta con mi abogada, junto al testamento, y algo en mí se sintió ligera, como si después de años hubiera soltado una piedra que no era mía. Afuera, el mundo seguía igual, pero adentro, algo había cambiado para siempre. Empecé a salir más de casa. Retomé clases de teatro para adultos. Me inscribí en un grupo de canto coral. Comencé a hacer amigas, a reír sin tener que mirar a nadie para pedir permiso. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con Amanda, una amiga de juventud. «Dolores, no lo puedo creer. ¿Eres tú?» «La misma, solo que un poco más arrugada», dije sonriendo. Nos sentamos en una banca y conversamos por horas. Hablamos del pasado, de nuestras hijas, de los años que nos habíamos perdido. Amanda me miró con ternura y dijo: «Siempre creí que tú ibas a brillar. Tenías esa luz. ¿Qué pasó?» Esa pregunta me dolió más que cualquier otra, porque Amanda no lo dijo con juicio, sino con tristeza. Entonces le conté. Le conté sobre los gritos de mi esposo, sobre las noches en que escondía los moretones, sobre cómo Valeria creció viendo a una madre rota y terminó creyendo que eso era normal. «¿Y tú crees que aún puedes cambiar eso?», me preguntó Amanda. «No lo sé, pero sí sé que no puedo morir siendo la mujer que otros definieron». Nos abrazamos, y en ese momento supe que aún podía reconstruirme. Pero mientras yo me reparaba en silencio, Valeria seguía alimentando su propio espectáculo. Había hecho otra publicación, una foto mía de joven, tomada sin mi permiso, con el texto: «Alguna vez tuvo sueños». Luego se convirtió en madre. Miles de likes, cientos de comentarios. Algunos se burlaban, otros le aplaudían por decir la verdad. Pero uno en particular llamó mi atención. A veces, los hijos se convierten en el peor espejo de lo que fuimos incapaces de enfrentar. Ese comentario tenía razón. Valeria era el reflejo de mi miedo, de mi silencio, de todo lo que dejé pasar. Pero yo ya no era esa mujer. Una tarde recibí una llamada. Era mi abogada. «Señora Dolores, necesitamos una firma adicional para validar el anexo del testamento. ¿Puede venir mañana?» «Claro. ¿Algo más?» «Sí. Quiero decirle que lo que escribió en la carta fue lo más fuerte y valiente que he leído en años. Gracias por confiarme eso». Colgué con un nudo en la garganta, porque por primera vez alguien había leído mi verdad y no me juzgó. Esa noche miré mi álbum de fotos, busqué imágenes de Valeria cuando era niña. En todas sonreía, pero yo no estaba en ninguna. Fui la fotógrafa de su vida, la sombra que sostenía todo, la que siempre estaba detrás, y entendí algo. Nunca me odiaba a mí. Me necesitaba ausente para poder brillar. Y yo se lo permití, hasta ahora. Al día siguiente, firmé el anexo del testamento y pedí una copia. Lo leí en casa, cada palabra, cada cláusula. Había destinado parte de mis bienes a una fundación para mujeres mayores en situación de abuso. Otra parte a un pequeño grupo de artistas de mi comunidad. Y lo restante lo dividí entre 4 personas que me habían acompañado en silencio durante años. Mi vecina Inés, el señor que me ayudaba con el jardín, Amanda y una persona especial. Alguien que volvería a aparecer pronto. Alguien que cambiaría el rumbo de todo. Pero eso ni siquiera Valeria lo sospechaba. Mientras tanto, ella continuaba su guerra digital. Publicó un video titulado «Cuando tu madre decide ser influencer a los 70». Y ahí imitaba mi voz, mi forma de caminar. Se reía de mí. Recibió miles de vistas. Y esa noche me llamó. «¿Estás enojada?», dijo entre risas. «No,
Estoy triste, respondí. Ay, mamá, ya, supéralo. Es humor. No, Valeria, es violencia. Pero lo peor no es que te burles de mí, es que te burles de ti misma, sin darte cuenta. Silencio. Algún día vas a entender, pero para entonces ya no estaré aquí para explicártelo. Colgué y lloré. No por la humillación, sino por la pérdida, porque a veces el dolor más grande no es que tus hijos no te amen, sino que no te vean. Pero algo estaba por cambiar, porque mientras Valeria se exponía más, una figura del pasado estaba a punto de regresar. Una figura que conocía secretos, una figura que guardaba pruebas, una figura que siempre estuvo observando, y con ella vendría la verdad, toda la verdad, incluso aquella que Valeria siempre temió que saliera a la luz. Las conversaciones seguían flotando como burbujas vacías en el salón, repletas de frases falsas, risas nerviosas y copas medio llenas. Yo me mantenía sentada en mi silla, con la corona de la humillación aún sobre mi cabeza. Reina de la vergüenza, decía. Y aunque ya nadie la mencionaba en voz alta, todos sabían que su presencia seguía pesando como una piedra invisible sobre mi espalda. Valeria, como siempre, reinaba en el centro de la atención, sonriendo, fingiendo simpatía, saboreando el control. Pero el aire cambió cuando la puerta principal se abrió lentamente. Un murmullo cruzó la sala como una ráfaga. Nadie esperaba más invitados. Yo misma no había invitado a nadie fuera de la familia. Y sin embargo, allí estaba él. Alto, con el cabello completamente blanco, pero con una postura recta, elegante, como si la edad hubiera decidido respetarlo. Llevaba un bastón que apenas utilizaba, y su voz, cuando pronunció mi nombre, resonó con una calidez que reconocí de inmediato, aunque habían pasado décadas. ¿Dolores? Mis ojos se abrieron. Tardé un par de segundos en levantarme. Mi corazón, que había estado latiendo en una frecuencia de tristeza sostenida, cambió de ritmo. ¿Gonzalo? Valeria frunció el ceño, visiblemente molesta por la interrupción. Algunos de los presentes cuchicheaban, preguntándose quién era ese hombre que no formaba parte del guión que ella había planeado con tanto cuidado. Gonzalo se acercó, con pasos firmes, y me abrazó con una sinceridad que ya no recordaba. Apretó mis manos con fuerza. Cielos, hace más de 30 años que no te veía, y sin embargo, sigues siendo tú, tal como eras en la oficina, firme, incansable, valiente. Yo sonreí, pero mis ojos comenzaron a humedecerse. Pensé que te habías mudado a otro país. Lo hice, pero hace poco volví por razones personales, y un viejo colega me habló de tu cumpleaños. Decidí que no podía dejar pasar la oportunidad. La sala guardaba silencio ahora. Incluso Valeria había dejado de hablar. Gonzalo giró lentamente hacia los demás, sin perder la elegancia. Permítanme presentarme. Soy Gonzalo. Murúa. Tuve el honor de trabajar con Dolores durante más de 15 años. Éramos parte de un pequeño equipo en una organización que, gracias a ella, se convirtió en una de las más respetadas del país. Nadie respiraba. Recuerdo como si fuera ayer cuando le negaron una promoción que merecía más que nadie. ¿Saben lo que hizo? No renunció. No se quejó. Se quedó. Formó a 5 personas que terminaron liderando sus propios departamentos y, mientras tanto, reorganizó toda la estructura de la empresa. Lo hizo mientras criaba sola a su hija y trabajaba horas extras todos los días. La palabra sola retumbó. Vi el rostro de Valeria endurecerse. Ella fue el motor silencioso de muchos éxitos. Nunca buscó reconocimiento, pero sin ella, muchos de nosotros no habríamos llegado a donde llegamos.
yo incluido. Dolores, te debemos tanto más de lo que imaginas. Mis manos temblaban. Apreté los labios para no llorar. Y aunque nadie me haya pedido hablar, me pareció importante que no se olvidaran de quién tienen sentada aquí. Continuó Gonzalo mirando fijamente a cada invitado. Ella no es ninguna reina de la vergüenza. Si ustedes supieran la mitad de lo que ella hizo por mantener esta familia, este hogar, estos valores, no permitirían ni por un segundo ese tipo de burla. Silencio. Un silencio espeso, tenso, casi incómodo. Gonzalo me tomó la mano y con un gesto sereno levantó suavemente la corona de mi cabeza. La sostuvo en alto por un segundo. Luego la colocó con delicadeza sobre la mesa más cercana. Esta no es tu corona, Dolores. Tu corona es invisible, pero todos los que te conocemos la vemos. Y hoy me enorgullece estar aquí para recordártelo. Las lágrimas ya no podían contenerse. Agradecí con un apretón su gesto. Valeria, por primera vez en toda la noche, no tenía palabras. Los invitados comenzaron a desviar la mirada. Algunos bajaron la cabeza. Otros, que habían reído antes, ahora parecían incómodos. Uno de los primos de Valeria se levantó y brindó torpemente en mi dirección, sin decir mucho. Pero ya no importaba. La atmósfera había cambiado. El silencio de Gonzalo valía más que cualquier discurso. Y dentro de mí, algo despertó. Una llama antigua, que creí extinta, volvió a encenderse. La fiesta seguía, pero ahora era otra. Una diferente. Una que comenzaba a girar en torno a algo real, no en torno a máscaras. Porque a veces, la llegada de alguien que te recuerda quién fuiste realmente es lo que te devuelve quién todavía eres. El salón, minutos atrás tan lleno de risas superficiales, se había transformado en un espacio denso, casi sagrado. Gonzalo ya no decía nada. Había vuelto a sentarse a mi lado, como si su misión estuviera cumplida. Su presencia, sin embargo, seguía pesando como una verdad irrefutable en el aire. La corona seguía sobre la mesa, pero ahora parecía un objeto abandonado, despojado de poder. Valeria, aún en el centro de la sala, intentaba recomponer la atmósfera. Aplaudió 2 veces, con fuerza forzada, como para despertar al público de un trance. Bueno, sigamos celebrando. Hay mucho por lo que brindar. Mi madre, nuestra homenajeada, está rodeada de todos los que la quieren. Nadie respondió. Algunas sonrisas se esbozaron por educación, pero los ojos de los invitados ahora me buscaban a mí. Ya no era la mujer ridiculizada de antes. Ahora era una figura de respeto, de curiosidad, y en el caso de algunos, de culpa. Pude ver cómo ciertos parientes que se habían reído con facilidad del chiste de la corona ahora desviaban la mirada al cruzarse con la mía. Una de mis sobrinas nietas, Camila, se me acercó con timidez. «Tía Dolores, ¿puedo sentarme contigo un momento?» Asentí. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Yo no sabía que habías hecho todo eso, que habías criado sola a Valeria, que habías trabajado tanto. Nunca nos contaron». Sonreí, sin responder. Nunca conté porque nunca esperé que lo valoraran, porque en algún momento creí que el silencio era sinónimo de fortaleza. «Eres muy fuerte, tía. Yo quiero ser como tú cuando sea grande», dijo con una honestidad tan pura que me quebró por dentro. Gonzalo me miró de reojo, con esa expresión que solo los viejos amigos pueden dar, una mezcla de orgullo y melancolía. Mientras tanto, Valeria hervía en su propio veneno. Lo noté en su mandíbula apretada, en la forma en que recargaba vino sin parar. Sus movimientos eran torpes, bruscos, su sonrisa cada vez más forzada. «Vamos, brindemos por mi madre.
Brindemos por la mujer que lo dio todo. Gritó de repente, alzando su copa como si pudiera borrar el momento anterior a fuerza de volumen. Algunos invitados la imitaron por lástima. Otros ni siquiera levantaron la copa. Era claro que algo se había roto. ¿Y tú, mamá? ¿Tienes algo que decirnos ahora que todos te admiran tanto? Su tono era ácido, y lo sentí como un desafío. Pero ya no era la misma mujer del inicio de la fiesta. Algo en mí había cambiado. Algo que Gonzalo ayudó a despertar. Me levanté lentamente. La sala guardó silencio una vez más. Gracias por venir. Comencé. Gracias por estar aquí. Aunque no esperaba que este cumpleaños se convirtiera en un campo de pruebas. Agradezco a quienes me conocen de verdad. Y a quienes no... Bueno, siempre es buen momento para empezar a mirar con otros ojos. Mis palabras no fueron agresivas. No hacía falta. El tono tranquilo, firme, fue suficiente para tensar los músculos de Valeria. Esta fiesta fue organizada por mi hija con todo su esfuerzo, continué. Lo reconozco, pero a veces el esfuerzo no viene acompañado de amor. A veces viene acompañado de otras cosas, y esas cosas pesan más que los regalos o las decoraciones. La incomodidad en el rostro de Valeria era evidente. Cruzó los brazos, contuvo una mueca, pero no interrumpió. No podía. Yo sé quién soy, y me alegra que muchos de ustedes lo hayan recordado hoy, porque durante mucho tiempo lo olvidé. Volví a sentarme. Algunos comenzaron a aplaudir, tímidamente. Otros se acercaron a Gonzalo para agradecerle por sus palabras. La fiesta se había transformado. El eje ya no era la humillación de una anciana. Era el reencuentro con una mujer que había sido silenciada por años. Valeria se alejó. La vi salir al jardín con el celular en la mano, furiosa. La seguí con la mirada, pero no hice nada. A esa altura ya no necesitaba defenderme. Lo curioso fue que varios de los que habían ignorado mi existencia durante años empezaron a acercarse. Una prima lejana, que siempre me había tratado con frialdad, me dijo: «Dolores, creo que nunca nos dimos el tiempo de conocerte de verdad». Me apena decirlo, pero hoy me di cuenta de eso. Acepté su comentario con la misma serenidad con la que había aceptado antes el desprecio. Porque el dolor, cuando ya te atravesó tantas veces, te vuelve selectiva con tus emociones. La música volvió a sonar, pero ya no era festiva. Era suave, introspectiva. Algunos empezaron a irse. Otros se quedaron en grupos pequeños, hablando con más calma. La figura de Valeria había perdido fuerza. Yo ya no era su sombra. Ahora era, una vez más, Dolores. Y en medio de ese nuevo orden, Gonzalo me tocó el brazo con gentileza. ¿Sabes? Siempre me pregunté qué habría pasado si hubiéramos tomado aquel café después de la última reunión. Lo miré sorprendida. Me acordaba. ¿Y tú crees que aún estamos a tiempo? Para algunas cosas, sí. Para otras, quizás no. Pero para conversar y reírnos como antes, siempre hay tiempo. Sonreímos juntos, no por nostalgia, sino porque por fin, después de tantos años, alguien me veía, no como un adorno en una celebración familiar, sino como lo que realmente era, una mujer que había resistido sin perder su esencia.